se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Mi aliento, Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Si mi aliento, Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo te lo debo a ti, Señor. Todo se lo debo a Él. Mi vida, Jesús. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, esperanza, todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a En nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Alabanzas al Señor, gloria al nombre de Jesús, maravilloso Dios. Gracias. Bueno, me alegra saludarlos a todos los hermanos, a los amigos que nos acompañan. Son todos bienvenidos a este lugar.
Y a todos los padres que nos acompañan aquí en esta mañana, un feliz Día del Padre. Tal vez hoy les han hecho muchas invitaciones, pero déjeme decirle que está usted en el mejor lugar, aquí en la presencia de nuestro Dios. Bueno, gracias a Dios por el privilegio que Él nos permite una vez más de poder estar aquí ante su presencia. Aquí venimos a adorarle al Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, quiero invitarle, vamos a leer la palabra de Dios en Génesis 12, del 1 al 3. Estamos de congreso, nuestro tercer congreso de Damas Dorcas. Anoche tuvimos una maravillosa conferencia con la hermana Miriam Ciro y hoy también tenemos conferencia con nuestro pastor y un lema: mi familia, un regalo de Dios pa' cuida. ¡Qué bendición! Y en la mañana también tuvimos una buena conferencia. En la noche otra vez seguimos con la conferencia hasta el jueves también. Es una bendición, hermano. Aquí venimos a aprender. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Todos. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Dios es bueno. Él nos regala bendiciones y promesas. Tal vez usted espera un día especial para recibir un regalo, pero ya Dios nos regaló. Tenemos la bendición de tener una familia hermosa. Y ese es el mejor regalo. Después de tener a Dios en nuestra vida, tenemos a nuestra familia. Nuestro esposo, nuestros padres son una bendición para nosotros, son un regalo de Dios. Nuestros hijos, vamos a darle gracias a Dios porque Él es bueno, porque en Él es suficiente para nosotros. Todo el que esté agradecido con el Señor puede iniciar esta oración. Soberano Dios, maravilloso Señor, oh Dios de los cielos, te adoramos, Señor, bendecimos tu sano y poderoso nombre, oh Señor. En esta mañana, Señor, te damos las gracias, Señor, por este privilegio tan hermoso que tú nos regalas, oh Dios, de estar aquí ante tu presencia, Dios maravilloso. Oh Señor, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos permites, Señor, gozar de una maravillosa familia, Dios. Oh Señor, te rogamos, Señor, que tú te glorifiques en esta mañana, Señor, que podamos gozarnos en tu presencia, Señor, que podemos estar atentos a tu palabra, Señor, hoy que tengamos oídos receptibles, Señor, para poder atender, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Dios maravilloso. Oh Señor, gracias, Padre, gracias, Señor. Bueno, yo invito por acá a nuestra hermana Rosa, que tiene la dirección de los coros. Ella es con nosotros. Gloria al Señor. Saludo a la amada iglesia del Señor en esta mañana. Y qué bendición poder estar aquí. Amén. A las visitas también en esta mañana les decimos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco a Dios por permitirme servirle en esta parte y al pastor también por haberlo aprobado. Vamos a alabar, vamos a exaltar y vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha traído en esta mañana alabanzas para Él, si usted ha traído en esta mañana un clamor para Él,
Yo quiero decirle que la presencia de Dios es real y que la presencia de Dios está aquí y que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Alabado sea su santa gloria y la alabanza. Aleluya, sí, Señor. Debemos mover. Oh, sí, Señor, aquí está tu presencia. Aquí está, Señor. Te adoramos. Aquí estás, obrando en mí. Alguien que esté dispuesto a adorar en alguien que esté dispuesto a darlo todo en esta mañana. Aquí estás, Tal vez no has visto la respuesta de parte de Dios en esta mañana, pero yo quiero decirte que Él sigue obrando, aleluya. te adoraré. Aquí está tu presencia, Señor. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Oye milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Alguien que lo crea en esta Aquí mañana. estás, Aquí está Dios, en mi aleluya. corazón. Aquí está su presencia en Te esta mañana. adoraré, Te te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres Oh, tú. santo eres, Señor. Así eres Así eres tú, Señor, eres bueno. eres tú. Eres maravilloso, Señor, eres grande. Aquí estamos adorando tu nombre, Jesús. Oh, tú sigues obrando, Señor, en todos los tiempos. Porque tú eres un Dios grande y poderoso, Señor. Porque aunque no veamos la respuesta de parte de Dios, porque aunque de pronto tarde, Señor, Padre Santo, tú siempre estás, siempre estás sobrando. Señor. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is
Even if I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even if I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even if I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Dios de milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh Señor, de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aleluya. Así eres tú. Aleluya, aleluya. Así Oh, eres tú. santo está el Señor, aleluya. Así eres tú. Gracias por tu presencia, Así Señor. eres tú. Gracias, Señor, porque así eres tú, Señor. Eres el Dios que sabe obrar con poder, Señor. Aleluya, aleluya. Alabanza. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, se encienda la llama, con su poder. Pero que baje el fuego, se encienda la llama, con su poder. No te dejaré, Si no me bendices, no te dejaré, aunque raya el alba. no te dejaré. Si no me bendices, No te dejaré. aunque raya el alba. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme ahora, Bendíceme, bendíceme. bendíceme ahora, Ahora, ahora. bendíceme ahora, Ahora, ahora. bendíceme ahora. Ahora, ahora. Ahora, 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 Si tú quieres sentir el poder, del Dios manifestado, si tú quieres sentir el poder, del Dios manifestado, olvida de tus problemas, y de lo que está pasando, olvida de tus problemas, y de lo que está pasando, alábale con las manos, alábale con la boca, alábale con las manos, alábale con la boca, y verás como el poder, viene y te toca, y verás como el poder, viene y te toca, te toca, te toca, te toca, 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 toca. y con la siete vuelta, El muro se cayó, y con la siete vuelta, el muro se cayó, el muro se cayó, el de Jericó, el muro se cayó, dando gloria a Dios, el muro se cayó, el de Jericó, el muro se cayó, dando gloria a Dios y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó,
moverán, se moverán, se moverán, y tus problemas se moverán, se moverán, se moverán, y tus problemas se moverán, se moverán, se moverán, y tus problemas se moverán, se moverán, se moverán. Oh, santo, maravilloso eres, Dios eterno. Oh, gracias, Señor. Oh, maravilloso Jesús. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Pueden ponerse cómodos, hermanos. Vamos a ver el video de nuestro congreso. ¿Y cuántos estamos agradecidos con el Señor? Yo creo que todos se lo debemos a Él, ¿verdad? Entonces vamos a colectar en esta mañana la ofrenda y de los recibidos de la mano de Dios, de eso le damos al Señor. Yo invito a la hermana Juliet y al hermano Jorge que ellos nos colecten la ofrenda. Mientras tanto miramos el video. La Iglesia Pentecostal Unida de Aruba te invita. Junio 19 al 24, Aruba, 2021. Al tercer Congreso de Mujeres, con el lema Mi familia, un regalo de Dios para cuidar. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías 4:14. Sábado 19, 7 p.m. Conociéndome a mí misma. Domingo 20, 10:30 a.m. Mi familia, un regalo de Dios. Conferencista William Díaz. Domingo 20, 6:30 p.m. Estableciendo pautas de crianza. Conferencista Marianet Álvarez. Jueves 24, 7 p.m. Obedeciendo la palabra de Dios. Conferencista Luz Marina de Galvis. No te lo pierdas. Te esperamos. ¡Qué bendición, hermano! ¿No les da alegría? Es una bendición contar con personas especializadas para traernos la palabra de Dios, para que nosotros podamos aprender, para nosotros poder tener un hogar feliz como a Dios le agrada, para nosotros poder ser buenas esposas, buenas madres, para poder guiar a nuestros hijos. Es una bendición. Solo tenemos que tener la disposición de venir a este lugar. ¿Cuántos han venido a todos los congresos? No nos los podemos perder. Bueno, en esta hora, si alguien tiene un versículo para glorificar el nombre de Jesús, puede decirlo. Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoraba ningún costra coma, pero a vos. Lo mío no tiene otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón tapa a vos. Lo mío no tiene otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón tapa a vos. Señor, no me
ti un otro ídolo, a trono personal. Señor, mi corazón está para vos. Señor, no me perdonaba ningún otro Dios, pero a vos.